Mi cachetito. Tal vez voy a bajar un poquitito así. Hola, amiga. Voy a ir esperando que se vayan conectando. Hola, mi Betty. Hola, Eddie. Ahora que les traigo liderazgo emocional. Así que ve haciendo tus preguntas. Hola, Monchis. ¿Cómo estás? Quiero conversar contigo. Después me buscas o nos buscamos. Hola, hola a todos los que se están sumando. Hola, mi amor. ¿Me pueden confirmar que se escuche muy bien? ¿Me escuchan bien? Hola, AJ. Hola, hola, señor, señora. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? Sí, se escuchan bien. Muy bien. Pues ya saben que voy dando unos minutitos a que se vayan conectando. Perfecto. Gracias, Anchis. Pues el tema de hoy es sobre las emociones, sobre este concepto tan en auge desde 1995, que es inteligencia emocional, pero puesta desde la mirada del liderazgo emocional. Entonces, si tienen o se han hecho alguna pregunta alguna vez sobre inteligencia emocional, su propia inteligencia emocional, váyanme haciendo las preguntas, porque si no me voy a arrancar yo y entonces, si me arranco yo solita, va a ser un poquito más corto. Y cuando lo hacemos más dinámico, pues también es enriquecedor. Gracias, mi Betty, sí. Así que también siempre pueden compartir para llegarle a más personas estos temas tan importantes y que también son súper interesantes en nuestra vida. Así que si alguien se ha preguntado cómo desarrollar esta habilidad, bueno, pues aquí tengo varios puntos que me gustaría tratar con ustedes. Hola, Liliana. Hola, mami. Ya te caché ahí, mi pa. Y si hubiera alguien conectado que no me conoce, pues me voy a ir presentando. Mi nombre es Carla Rodríguez. Soy coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional. Y estoy aquí una vez más para compartir temas que me encantan. ¿Qué es el liderazgo emocional? Por ahí voy a ir empezando. El liderazgo tiene que ver con un conjunto de habilidades en una persona para poder influir en otros. Por eso me pareció tan importante, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene la capacidad de influir en los otros, habla de que empezó por el autoliderazgo. Y eso es el término que a mí más me gusta, ¿sí? Cómo lograr desarrollar el liderazgo emocional en uno mismo para poder después influir en los demás. Entonces, un líder es alguien que tiene la capacidad de influencia en los demás. Y hoy quiero mencionar algunos de los beneficios, ¿sí?, de tener inteligencia emocional desde la parte de lo que conocemos normalmente como inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto que impulsó muchísimo en 1995 Daniel Goleman con su libro, ¿sí?, de inteligencia emocional. Es un gran libro, lo recomiendo. Y él nos habla sobre este concepto que tuvo mayor influencia en las empresas, en donde ya no importaba qué tan alto tuviera una persona el IQ, sino más allá del IQ, la inteligencia que podía desarrollar en las emociones. Como esta capacidad o conjunto de habilidades para poder gestionar sus propias emociones y de esa manera poder influir en las emociones de los demás. Y ahí está el desafío, ¿sí?
Cuando una persona conoce sus propias emociones y puede tener esta capacidad y esta visión de cómo poder gestionarlas, manejarlas, partimos de 3 habilidades principales cuando tienes el desarrollo de tu propia emoción. Estas 3 habilidades están primero en el percibir, ¿sí? Aprender a percibir, a juzgar, y no como bueno y malo, sino esta parte de autocrítica, esta capacidad que tenemos de autocriticarnos. Y la autocrítica te lleva a un estado de reflexión. Entonces, si se dan cuenta, no nada más es, tengo la habilidad de la inteligencia emocional, sino cómo empiezas a desarrollar otras tantas habilidades cuando hablamos de inteligencia emocional. Y por último también la capacidad que puede tener un ser humano de contactar hábilmente con sus propias emociones con el fin de expresarlas asertivamente. Entonces no nada más se trata de, sí, reconozco mi emoción y ya, ¿sí? Sino qué pasa cuando logro percibir y contactar con mis propias emociones, y cuando logro gestionarlas. Yo estoy hablando de, ahí ya estoy relacionándome con esta capacidad de autoobservación, en donde puedo separarme, ¿sí? De esta, de lo que implica estar sintiendo esta emoción, para poder observarla y ahí empezar a maniobrarla, para también decir manipularla, ¿sí? Y cuando logras manipular de manera asertiva tu emoción, entonces puedes darle un propósito o un camino. Y entonces puedes expresar las cosas correctamente, puedes generar o facilitar al otro que también logre comprenderte. Voy a hablar de los beneficios, ¿sí? Voy a enumerar unos beneficios de tener inteligencia emocional. El primero es el que vas a poder mejorar tu autoconocimiento. No podemos hablar de una persona que es inteligente emocionalmente si no estamos hablando de que esa persona se conoce a sí misma, ¿sí? El autoconocimiento, el desarrollo personal, la autoexploración es el primer nivel para saber que tenemos inteligencia emocional. Y a partir de ahí poder tomar decisiones mucho más asertivas y efectivas. Otro de los beneficios está también en que mejora tu rendimiento laboral, ¿sí? Tu rendimiento productivo, el manejo con el estrés. También te habla de una persona que tiene alto liderazgo emocional. Protege también a la persona de estos impactos que puede generarnos el estrés, y de ahí poder mejorar las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de liderazgo emocional, como esta capacidad de influir en los otros, estamos hablando de que puedes tener este impacto en otros contextos de vida de las personas. Cuando tienes tu propia inteligencia emocional, o sea, que yo como lo quiero invitarlos a que lo vean, es cómo podemos crear conciencia a partir de un trabajo personal de inteligencia emocional. Porque el brinco siguiente de la inteligencia emocional es el liderazgo emocional. Y cuando hablamos de emocionalidad, hablamos de una habilidad, ¿sí? La habilidad dentro del campo de las emociones. Hemos escuchado mucha información sobre las emociones, ¿no? Las 5 emociones primarias, tal vez hay autores que lo manejan 7 emociones primarias, pero me voy a ir hacia la parte en donde yo puedo gestionar mi propia emoción. Y entonces cuando estoy ahí, gestionando mi propia emoción, entonces ¿cómo voy a llevarlo a un liderazgo? Y esto va a favorecer tu desarrollo personal e interpersonal, la forma en la que te relacionas e interactúas con los demás. Cuando vemos esta capacidad como una amplificación de las emociones, y que ampliamos también la visión sobre la resonancia que estamos teniendo en nuestros conceptos y contextos de vida y esferas, estamos hablando de ya algo sistemático. Cuando estamos entrando al contexto de una empresa, hablamos de sistemas. Y quiero que lo veas como en tu familia, ¿sí? Cuando reducimos la esfera del sistema que ocurre en una empresa y lo llevamos a nuestra vida familiar, ahí yo también tengo esa capacidad de influir. Otro de los beneficios es que otorga esta capacidad de liderazgo con los otros. Por último, me gusta mucho también pensar que cuando hablamos de capacidad emocional, de liderazgo emocional, estamos hablando de este beneficio psicológico en relación con los demás. Cuando hablamos de la parte psicológica, hablamos del bienestar mental. Cuando nos sentimos bien mentalmente, vamos a tener una influencia directa en nuestras propias emociones.
hace un día o 2 días subí una frase que me gusta mucho sobre todo parte de un pensamiento. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con tus pensamientos también. No nada más es cómo gestionas las emociones, sino es este switcheo constante que cuando te das cuenta en coherencia, tus acciones van a estar en resonancia con liderazgo emocional. ¿Sí? Vas a estar resonando desde una toma de decisiones para la ejecución. Y eso habla de liderazgo emocional. No quise dejarlo solo en la inteligencia emocional, como el primer, lo voy a ver como el primer escalón, sino cómo llevarlo también, y esta es mi propuesta de hoy, cómo poder llevar esto, sí, que surgió como una idea pionera en 1995 para poder gestionarte a ti desde el desarrollo personal, a llevarlo a una creación de conciencia en resonancia con tus sistemas. Y en tus sistemas estoy hablando con la pareja, con los hijos, en tu salud, en tu alimentación, ¿sí? En las amistades. Y entonces estamos hablando de todas las esferas. Cuando yo trabajo con una persona, no me enfoco solamente en sesiones, ¿sí? Mi oferta es cómo puedes generar bienestar integral. Con distintas herramientas que han estado percibiendo en los lives, ¿no? De todas las herramientas en las cuales yo creo que pueden ser útiles para una persona. Entonces, hasta aquí, ¿alguien que quiera comentarme o preguntarme algo? Si no, yo me sigo arrancando. Me faltan 2 conceptos bien interesantes para ustedes. Pero bueno, voy a ver si alguien quiere ponerme algo aquí. Y mientras, hay una frase que encontré muy bonita en esta investigación para hoy, que me gustó la percepción de este concepto, que es cómo el liderazgo emocional es cómo mandar con el corazón. Cuando pensamos en los grandes líderes, ¿sí? Que han puesto el corazón desde el amor, desde la compasión, desde la empatía, porque hablar de inteligencia emocional tiene que ver con la empatía. Hablamos de mandar con el corazón. Entonces, no nada más se trata de qué pasa en mi cerebro y qué pasa en mis emociones, sino cómo puedo asertivamente conectarlas para con una intención y propósito llevar a cabo tal vez una acción. Y ahí está la influencia. Cuando hablo de influir en el otro, es este efecto que puedo crear en el otro. Y cuando hablamos de creación, también estamos hablando de destrucción. Entonces, pensemos en una persona que cree que es inteligente emocionalmente porque sabe controlar sus emociones, pero no está sabiendo cómo influir positivamente en las emociones del otro, cómo ser un espacio de valor para el otro dentro del ámbito emocional, ¿sí? Y entonces está solamente 2 personas que en resonancia uno de los 2 no está amplificando ese sonido. Cuando hablamos de resonancia, la connotación nos lleva al sonido. Y algo en resonancia es este sonido que pueda amplificarse como una nota musical. Pongámosle armonía. ¿Y cómo podrías crear liderazgo emocional con armonía, por ejemplo? Y llevar la armonía a tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Entonces, no solo se trata de aquello que me pasa a mí dentro de mis habilidades. No es solo cómo yo desarrollo estabilidad en mi propia persona, sino cómo puedo tener la capacidad y la habilidad de resonar conscientemente, influyendo en otros espacios. Y desde ahí, recordar algo que es bien importante para el individuo. Cuando hablamos de las emociones, también estamos hablando de tres conceptos que son importantes en la vida de una persona. La seguridad, el sentido de pertenencia y la dignidad. Cuando una persona encuentra estos 3 conceptos en cualquier esfera de sus vidas, entonces la persona puede crecer, puede expandirse, puede florecer. Y todo esto se trata también del desarrollo que le podemos permitir al otro en nuestro espacio para él, como a los niños. La inteligencia emocional viene desde esta implicación del desarrollo infantil
en donde la gestión o mala gestión de las emociones generaba ciertas reacciones y creencias en el individuo, donde tal vez se sintió inseguro, donde tal vez se sintió que no pertenecía o no sintió la dignidad, que todos tenemos ese derecho de sentirnos dignos. Entonces, pues esta es la invitación, ¿sí? Cómo poder contactar con tus propias emociones a partir de este liderazgo como la capacidad de influir en el mundo del otro. Y que esta capacidad de influir resonando, ampliando el sonido de la armonía, como puede ser el sonido del amor, donde estés desde esta conexión con tu corazón, mandar con corazón, ¿sí? Entonces, una habilidad de gestionar tus emociones no nada más es contigo. Me parece muy egoísta pensar que la inteligencia emocional solo tiene que ver conmigo, cuando uno de los criterios de la inteligencia emocional, para que tú te puedas decir soy inteligente emocionalmente, tiene que ver también en tu capacidad de influir en la vida del otro. Esperando que sea positivo, ¿sí? Que tu intención, porque recordemos que la atención, ¿sí? Donde pones tu atención, pues eso va a hacer que se acrecente, ¿no? Va a dar crecimiento. Pero cuando te enfocas en la intención, entonces hay transformación. Tu intención es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y cuando hablamos de emociones, tu intención respecto del otro también está hablando de tu capacidad de inteligencia emocional. Entonces, bueno, pues eso es lo que hoy quiero compartirles para iniciar esta semana, con la invitación de que puedas crear conciencia de la resonancia que estás teniendo con los demás, con tus contextos de vida, con tu gente, con tus hijos, con tus padres, con los abuelos, en tu empresa, ¿sí? Hablamos también mucho en las empresas sobre inteligencia emocional, y hoy lo que más se está necesitando es este entrenamiento mental para poder estar también gestionando las emociones. ¿Las emociones también se pueden entrenar? Sí. Todo esto que estamos viviendo es un entrenamiento mental. Entonces, este concepto que empezó, como les dije, hace unos 20 años, ¿sí? Más, hoy la invitación mundialmente, humanamente, nos está llevando a cómo ser líderes emocionales. Y bueno, pues eso es lo que hoy quise compartirles. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Voy a esperar tantito. ¿Puedo influir con el ejemplo? Claro, recordemos que el líder es considerado líder no como aquel que manda, sino el que muestra con el ejemplo. Entonces, voy a pensar esto que me preguntan sobre, o sea, Betty que me pregunta sobre cómo influir emocionalmente con el ejemplo, o cómo ser un líder emocional con el ejemplo. No sé si tengas un ejemplo tú muy claro, pero yo pienso en desde la respiración, ¿no? Cuando hablamos de que para poder manejar tus emociones hay que hacer respiraciones conscientes. Y entonces, en lugar de ser reactivos, podemos ser proactivos. En lugar de nada más reaccionar como una respuesta inmediata ante mi emoción, puedo mostrarle al otro también que empiezo por yo contener la respiración, exhalar, ¿sí? El ejemplo de decirle al otro, ¿sabes qué? En este momento no me siento con la capacidad de manejar esto. Y entonces, con un ejemplo de ti mismo, poder transformar el contexto. Yo creo que sí. ¿Tienes algún caso en específico? También sería interesante abordarlo. ¿Y cuáles son el conjunto de habilidades que puedes ahí requerir, ¿no? En el ejemplo que pensemos. Porque cuando tienes un ejemplo claro sobre una situación que estés viviendo, entonces es la invitación al final en el trabajo y el desarrollo personal. O sea, las vidas de las personas a lo largo de mi experiencia profesional ha sido tan vasta como para decir, es que tal vez salir a la calle y manejar mi propio miedo, ¿no? Y cómo puedo influir en el otro respecto a cómo yo estoy gestionando ese miedo. El miedo como una emoción primaria, ¿sí? Pero recordemos que está el miedo, la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría
y el desagrado. Hay algunos que no lo consideran, ¿no? El desagrado. Pero cuando hablamos de bioneurocoaching, ¿sí? Cuando nos vamos a la parte biológica, por supuesto que están esas emociones ahí. Una persona frustrada, una persona deprimida, hay una emoción detrás. Siempre vamos a regresar a las emociones primarias. Por eso es liderazgo emocional. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Compartir? ¿Algún concepto que no haya quedado claro? ¿Crear resonancia, por ejemplo? Y cómo está este influir en las esferas de mi vida, parte por mí misma, ¿no? O por mí mismo también. Porque pienso en personas que creen que saben manejar sus emociones de maravilla, pero en sus relaciones interpersonales puedes darte cuenta a partir del reflejo, ¿no? O sea, el resultado en tus relaciones, cómo estás desarrollando esa habilidad. Quizá alguna persona que está deprimida, justo para motivarla. Mira, ahí hablamos de dos términos o conceptos distintos. La depresión, más allá de lo que en la parte clínica pudiera tratarse, ¿no? Sino voy a verlo desde un movimiento de la emoción. Cuando una persona está deprimida, es que la persona está sintiendo demasiada presión emocional en algo. Generalmente es en la parte afectiva, ¿sí? Y entonces su mente tiende a disminuir la creatividad. Por lo tanto, se va hacia abajo. Por eso, si lo vemos en el término de presión, ¿sí? Cuando hay presión, estoy en creatividad, estoy motivada, estoy en esto. Pero cuando mi mente está deprimida, la mente, por eso un autor decía, no estás deprimido, estás solo distraído, porque está poniendo la atención demasiado en su carga emocional. Esa es la mirada en la que yo lo veo, ¿no? Desde donde yo lo trabajo, desde la parte más bioemocional. Y la motivación, híjole, el tema de la motivación es como la gente que cree que vas a coaching para que el coach te motive. No, hay distintos tipos de coaches, pero un coach no te motiva. Un coach es un espacio de reflexión e indagación para poder entrar a su propio espacio de motivación, en donde hay una acción que necesita un motor para llevar a cabo. Entonces, la motivación, decimos que siempre viene desde adentro. Entonces, ¿cuál sería una forma de influir en el otro desde un estado depresivo para motivarlo? Me parece que es mucho más esta resonancia sobre la armonía que les decía. Probablemente sea oye, ¿cuál sería el anhelo de vida que tendrías en este espacio donde crees que ya no hay solución? Porque una persona deprimida cree que ya no hay una solución. Entonces, si tú quisieras influir en el otro, sí puedes influir en el otro. No sé si es exactamente con el ejemplo. Es como cuando alguien está tirado en la cama y le dices, venga, vamos a hacer ejercicio, ¿no? Y el otro te dice, no quiero. Pero tal vez escuchar su necesidad. Si su necesidad está en una falta de seguridad, en una falta de dignidad o en una falta de pertenencia. Pienso que puede ser eso. Para mí estos tres conceptos que me compartió una persona muy querida con quien voy a hacer pronto un live, me encantó este regalo, porque cuando nos sentimos así es porque o seguridad o pertenencia o dignidad nos está impactando. Dice, los seres humanos nos regimos por emociones desbordadas o podemos llegar a hacer daño, el cual es una olla express. Bueno, ahí te diría, los seres humanos nos regimos por emociones. Emociones desbordadas ya es una interpretación. Hay gente que no se desborda en la emoción, porque pensemos en algo que se desborda, es hacia afuera. Hay gente que se contiene en sus emociones y ambas pueden generar daño colateral, ¿sí? Si a eso te refieres. El daño, por ejemplo, alguien que sobreemocionaliza, ¿sí? Tiende a maximizar la emoción.
y puede estar, es como cuando se cae, no sé, un vidrio, ¿no? Y hay alguien que pueda, su primera reacción es de, ¿qué pasó? Ya te que pueda gritar, de, ¡ah! Y entonces ya el impacto, el impacto colateral en los demás, como cuando pasa, por ejemplo, en un sismo, ¿no? Que de por sí tienes que gestionar tu propio miedo y entonces estás escuchando el miedo de los demás. Ahí yo lo veo como esa parte desbordada. ¿Qué pasa con las personas que son líderes en el área laboral, pero son un desastre con su familia? A eso yo me refiero, ¿no? Este es un caso muy común, muy, muy, muy común, que tienen cierta inteligencia para su parte laboral, ¿sí? Profesional. Pero una persona que maneja el liderazgo emocional conoce las habilidades que requiere para que no nada más sea todo en un área de su vida. Entonces, sin conocer exactamente a esa persona, generalmente cuando hablamos de que alguien es muy exitoso en su parte profesional, habría que revisar qué tan exitoso está siendo en su parte familiar, ¿no? Esto puede venir desde antes. O sea, imaginemos que esta implicación del desarrollo emocional tiene que ver desde el desarrollo infantil, en cómo fuimos educados. Y entonces el programa en la mente era enfocado al éxito profesional, ¿sí? Pero no en sus esferas mucho más interpersonales, como la familiar. Entonces, cuando alguien quiere trabajar su liderazgo emocional, su inteligencia emocional, no nada más está desarrollando la capacidad emocional en lo laboral. Y también yo me atrevería a explorar qué tanto está haciendo respecto a la inteligencia emocional, porque puede ser muy exitoso en lo profesional sin inteligencia emocional y tiene que ver con las relaciones con los demás. Sin embargo, pensemos en que alguna habilidad ha desarrollado porque algo está haciendo bien, está siendo exitoso laboralmente, ¿sí? Pero ya cuando adentramos a una relación interpersonal, probablemente pueda haber mucho que explorar ahí sobre este poder que está teniendo sobre sus emociones, ¿no? Porque recordemos que es muy distinto el poder a la fuerza. Puedes ejercer, antes se creía que un líder era alguien que ejercía fuerza en el otro, pero hoy se considera que un líder es aquel que puede impulsar el poder personal del otro. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Bien, ¿alguien más? Hola, Mushito. Hola, Maritza. Qué gusto. Me voy a esperar tantito porque a veces hay un delay. A ver si alguien más tiene alguna pregunta o que me confirmen. Sí, entendí la respuesta. Gracias por sus corazoncitos que me mandan. Entonces, bueno, pues esto creo que es muy importante, ¿no? Aprender a... ¿Bien? Good. Ok. Sí, es un trabajo personal. Te diría que esto es un trabajo personal. Sí, entendiste. Exacto. Muy bien, me da gusto. Porque pensemos en que una persona llega, ¿no? a un trabajo personal, a sesiones de coaching y tengo clientes que vienen con mucho éxito en lo profesional. Incluso no es el tema lo económico, pero el tema sí es la relación con sus hijos, la relación con su pareja, la relación con sus amistades, la relación con el mundo, ¿no? También puede ser eso. Entonces, cuando yo te hablo de bienestar integral, en la forma en la que yo lo trabajo en la vida de las personas, pues es integralmente todas las áreas de tu vida. Es como la salud. La salud no nada más es la salud física. La salud es la salud mental, la salud emocional, incluso hoy me atrevo a mencionar la salud espiritual, ¿sí? Y no nada más es enfocarte en un área. Bien, Betty, qué gusto que pude responder. Sí, porque querer impactar en la motivación del otro a veces es muy complicado. Yo sé que hay muchas personas, ¿no? Y me han buscado, oye, me gustaría ayudar a mi hermano, mi primo que está deprimido. Con gusto, yo. Y entonces, ¿cómo le ayudo a alguien deprimido cuando hay una resistencia? Pero la resistencia que está teniendo, en algún podcast que hice, le puse el título de la depresión, la olla express humana. Porque imaginemos que las emociones son como una olla express. Y cuando esa olla express está a punto de reventar, es cuando ya baja la presión, si no, se bota la tapa, ¿no? Bueno, aquellos que todavía conocimos la olla express, y yo tuve que aprender, ¿verdad, señora? Entonces,
La olla express para mí es un gran símil para poder mencionar cuando ya está a punto del desborde, ¿no? Hay gente que son ollas express, guardan, guarda, 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 y cuando ya no, ¡pum! Que dices, ¿qué? ¿De dónde vino? Es una olla express la depresión, pero emocional. Está sintiéndose muy presionado de algo en lo afectivo. Hay gente que se deprime y no se da cuenta que está deprimido. La depresión no es solo tirarte a la cama. Mañana voy a hacer otro live con la persona de los lunes, que me encanta, y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre las enfermedades, que son consideradas enfermedades. La depresión es considerada una enfermedad, la ansiedad también, y cómo todos podemos tener una de estas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que tiende de esta parte emocional. Entonces, no todas las personas se deprimen tirándose a la cama, ¿sí? Y metiéndose o llorando todo el día. No. Puedes ver gente altamente funcional y está deprimida. Como gente ansiosa, altamente funcional, pero vive con ansiedad y se mueve desde la ansiedad, ¿no? Entonces hay gente que está deprimida y tal vez vive desde el enojo, ¿no? Y está constantemente enojada y maneja mucha ira. Hay gente que está altamente deprimida y tiende a escabullirse, ¿no? Y entonces se convierten en personas huidizas. Entonces también hay que ver desde dónde está deprimido o en qué está sintiendo demasiada presión emocional que le ha impedido conectar con las emociones, porque justo lo que ya no quiere es sentir. Entonces, pues para regresar a esta capacidad de gestionar su propia emoción, primero requiere percibirse deprimido, ¿sí? Y de ahí tomar iniciativa y acción, ¿sí? Recordemos esto que decimos siempre es, ¿cuál es la acción que vas a emprender a partir de este darte cuenta? ¿No? Si hoy te llevas algo de cómo crear resonancia en tus espacios, en tus contextos, en tus esferas, bueno, pues que tomes acciones distintas. Hay gente que vive desde el ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y de qué te sirve saberlo? Porque saber no es hacer, ¿no? Ni saber hacer. Puedes leer libros. La primera vez que leí el libro de inteligencia emocional, wow, hay muchísima información súper interesante. Ponla en práctica. Ese es el verdadero desafío. Y en la vida, y en las relaciones. Por eso decía yo hace rato, me parece muy egoísta creer que mientras yo esté bien y yo sepa gestionar mis emociones, el mundo que se caiga solo, ¿no? Y cuando digo el mundo, no solo me refiero al mundo planeta, sino me refiero tal vez a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, ¿no? Mientras yo esté bien, me da igual a los demás. Y eso pasa también con las personas que no saben gestionar sus emociones. Porque emoción y sentimiento ya te lleva a acciones. Bueno, pues espero haber dado un poquito más amplia la respuesta. ¿Alguien más que quiera comentarme o compartir algo? Si no, por mí, la verdad es que lo que quería que se llevaran son estas tres cosas. Hablar de inteligencia emocional es hoy hablar de liderazgo emocional, ¿sí? Como esta capacidad de influir en los demás. Sí, mi Betty, poner en práctica es todo un desafío, sí. Y bueno, dentro de este desafío, cómo desarrollar esta habilidad de ser líder emocionalmente para poder generar y crear conciencia y ampliar y amplificar el sonido tal vez de lo que esté yo requiriendo más desde mi emoción. Si hoy requiero contacto afectivo, ¿cómo puedo crear en resonancia ese contacto afectivo? Por último, me gustaría cerrar con la definición de resonancia. Desde lo que manejamos en la bio-neuroemoción, ¿no? La resonancia es este efecto de atraer a nuestras vidas en repetidas ocasiones lo mismo. Eso es con qué estás resonando. Si constantemente estás resonando con conflictos de pareja o con gente que dice no me gusta cómo operas o no sé, que empieces a revisar, ¿no? Porque hay gente que desde sus lentes oscuros solo ve lo que quiere ver para ellos mismos. Pero tener la capacidad de ser inteligentes emocionalmente trata primero de cómo te vas a poder ver a ti mismo. O sea, no puedes ver la incongruencia en tu vida si tienes tapadas las incongruencias. ¿Sí? No te estás preguntando, o sea, para que una incongruencia o pueda ser congruente, necesitas ver lo que está en transparencia. Y para saber si está siendo congruente, primero requieres hacerte la pregunta de ¿y en dónde sí estaría siendo incongruente?
¿En dónde percibo incongruencias? ¿En dónde percibo que esa resonancia no está vibrando conmigo? O al menos no con lo que yo quisiera. Entonces, para mí esa es mi propuesta de valor al mundo, ¿no? Desde la conciencia, desde crear resonancia con aquello que deseas para tu vida. Y puesto en el espacio de liderazgo emocional, pues es crea emociones que te lleven a influir en los demás de una manera mucho más asertiva, percibiéndote, tomando conciencia de si estás generando seguridad, sentido de pertenencia o dignidad para el otro. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por estar aquí este domingo. Les deseo una bonita noche. Nos vemos en la próxima. Mañana tengo live a las 12, el miércoles a la 1. Son temas súper interesantes. Ya saben, todo lo que yo comparto es algo en lo que yo creo. Y desde esa congruencia, ¿no? Con la transformación, con crear conciencia, con una vida mejor. Y la gente que ha trabajado conmigo, que aquí veo varios conectados, ustedes lo saben. Es un camino, es un trayecto. Y nadie dice que es fácil, pero el desafío, como lo dice Betty, es ponerlo en práctica. Muy interesante también me parece este tema. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte beso, bonita noche. Nos estamos viendo, ya saben, si tienen dudas o quieren compartirme algo, estoy en mis redes y seguiré compartiéndoles más. Pronto habrá talleres, cursos en línea, hasta ahora. Yo creo que esto seguirá un buen rato por Zoom y por estas plataformas, así que esperen pronto noticias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos.